Imagina que en tus manos tienes 3 hojas de papel cubiertas de números, solo números, cientos de ellos, uno detrás de otro, sin ninguna lógica aparente. Y ahora imagina que alguien te dice que esos números esconden la ubicación exacta de una fortuna en oro, plata y joyas enterrada bajo tierra. Una fortuna que hoy valdría decenas de millones de dólares. La clave para leer uno de esos papeles ya existe. Los otros 2 han vencido a los mejores criptógrafos del mundo durante más de un siglo, y el tesoro sigue ahí, esperando. O eso dice la leyenda. Bienvenidos a Expedientes del Internet. Hoy viajamos al condado de Bedford, en el estado de Virginia, Estados Unidos, para desenterrar uno de los enigmas más obsesivos de la historia de la criptografía. Un misterio real documentado que ha arruinado matrimonios, vaciado cuentas bancarias y llevado a hombres adultos a cavar agujeros en la ladera de una montaña en plena noche. Se conoce como los cifrados Bill. Y antes de que termine este video, tú también vas a querer intentar resolverlos. Pero seamos honestos desde el principio, porque en este canal separamos siempre lo que es un hecho confirmado de lo que es rumor o especulación. Todo lo que sabemos de esta historia proviene de una única fuente, un pequeño panfleto publicado en el año 1885, en la ciudad de Lynchburg, Virginia, titulado The Bill Papers, es decir, los papeles de Bill. No hay documentos anteriores, no hay pruebas físicas del tesoro, no hay un cuerpo, ni un mapa, ni un cofre. Hay un folleto anónimo y 3 textos llenos de números. Todo lo demás, absolutamente todo, cuelga de ese hilo. Tenlo presente mientras avanzamos porque será importante al final. Dejadme contaros la historia tal y como ese panfleto la narra. Corría el invierno del año 1820. En el Washington Hotel de Lynchburg, un establecimiento respetado y regentado por un hombre llamado Robert Morris, apareció un huésped que llamó la atención de todos. Se hacía llamar Thomas Jefferson Bill. Según la descripción que se conserva, era un hombre imponente, cerca de 1,80 m de estatura, piel oscura, ojos negros, cabello negro, de una elegancia natural que atraía a la gente. Era encantador, popular entre los demás huéspedes, pero jamás hablaba de su pasado. Nadie sabía de dónde venía, ni a qué se dedicaba, ni por qué estaba allí. Se quedó varios meses y, con la misma discreción con la que llegó, desapareció rumbo al oeste. 2 años después, en enero de 1822, Bill regresó, y esta vez traía consigo algo peculiar, una caja de hierro cerrada con llave. Le pidió a Morris, el dueño del hotel, un favor sencillo en apariencia: que guardara esa caja, que la mantuviera a salvo, y que no la abriera bajo ninguna circunstancia, a menos que él o alguno de sus hombres no regresaran en un plazo de 10 años. Morris aceptó. Poco después, Bill le dejó también 2 cartas fechadas a comienzos de enero de 1822 y volvió a marcharse hacia el oeste. Prometió que desde San Luis le enviaría por correo una clave, un documento que explicaría todo lo que la caja contenía. Esa clave nunca llegó, y Thomas Bill, junto con toda su partida, nunca volvió a ser visto. Desapareció de la faz de la tierra. Robert Morris, un hombre de palabra, esperó los 10 años acordados, y luego esperó todavía más, años de más, por respeto a aquel huésped enigmático. Pero la curiosidad, esa vieja compañera del ser humano, terminó por vencerlo. Finalmente abrió la caja de hierro. Dentro no encontró oro, no encontró joyas, encontró papel, 2 cartas escritas por el propio Bill y 3 hojas cubiertas de números, 3 textos cifrados, etiquetados simplemente como papel número 1, papel número 2 y papel número 3. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque según las cartas de Bill, cada uno de esos 3 papeles tenía un propósito muy concreto. El primer cifrado describía la ubicación exacta del tesoro. El segundo describía qué contenía ese tesoro, su contenido detallado. Y el tercero contenía los nombres de los hombres que tenían derecho a una parte, junto con los de sus parientes más cercanos, para que, en caso de tragedia, la fortuna llegara a las familias correctas. Bill había sido metódico.
Según su relato, él y un grupo de unos 30 caballeros aventureros de Virginia habían partido al oeste a cazar bisontes, y en algún punto al norte de lo que entonces era Santa Fe de Nuevo México, una región que hoy probablemente correspondería a Colorado, tropezaron por pura casualidad con una mina riquísima de oro y plata. Pasaron 18 meses extrayendo miles de kilos de metales preciosos y decidieron transportar toda esa fortuna de vuelta a Virginia en varios viajes largos y peligrosos para enterrarla en un lugar seguro cerca de la taberna de Beaufort, en el condado de Bedford. Morris tenía los papeles, tenía la promesa de una fortuna enterrada a pocos kilómetros de donde vivía, pero no tenía la clave, y por más que lo intentó durante casi 20 años, no logró descifrar ni una sola línea de aquellos números. Ya anciano y sintiendo que el tiempo se le agotaba, tomó una decisión. Entregó la caja y todo su contenido a un amigo cuyo nombre, curiosamente, el panfleto nunca revela, un amigo anónimo. Y fue ese hombre sin nombre quien logró el único avance real en toda esta historia. Después de meses, quizá años de obsesión, aquel amigo tuvo una intuición. ¿Y si cada número del cifrado no representaba una letra al azar, sino una palabra de un documento concreto, un texto famoso, conocido por todos? Probó con el documento fundacional de su país, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El método es de una elegancia escalofriante. Tomas la Declaración de Independencia y numeras cada una de sus palabras. 1, 2, 3, 4. Luego coges el cifrado. El primer número del segundo papel es 115. Vas a la palabra número 115 de la declaración, tomas su primera letra, y esa es la letra que estás buscando. El siguiente número y su palabra correspondiente, su primera letra. Y así, número tras número, la niebla empieza a disiparse, y funcionó. El segundo papel, el que describía el contenido del tesoro, cobró vida ante sus ojos. El mensaje decía, y esto es lo que se descifró, que en el condado de Bedford, a unos 6 kilómetros de la taberna de Beaufort, en una excavación o bóveda a 1,80 m bajo la superficie, había depositados una serie de artículos. El primer depósito consistía en algo más de 1,000 kilos de oro y varios miles de kilos de plata. El segundo depósito, realizado en un viaje posterior, añadía todavía más oro, más plata y joyas que habían sido adquiridas para facilitar el transporte, valoradas en $13,000 de la época. Todo ello, decía el texto, guardado en ollas de hierro con tapas de hierro, o dentro de una bóveda toscamente revestida de piedra. Hagamos las cuentas, sumando el oro, la plata y las joyas descritas, y actualizando su valor al precio de los metales de hoy. Las estimaciones varían según la fuente, pero hablamos de una cifra que ronda entre los 50 y los 60 millones de dólares. Algunos cálculos más recientes, con el oro por las nubes, la disparan aún más arriba. Una fortuna colosal, enterrada, a pocos metros de profundidad, en un lugar conocido, casi, porque aquí llega el golpe cruel de esta historia. El segundo papel, el que se descifró, describe lo que hay, pero no dice dónde está con precisión. La ubicación exacta, la calle, el árbol, la roca, la marca en el suelo, está en el primer papel, y el primer papel sigue siendo un muro de números impenetrable. La misma Declaración de Independencia, aplicada al primer cifrado, no produce nada, solo galimatías, fragmentos sin sentido. El amigo anónimo tenía la lista de la compra del tesoro, pero no el mapa. Aquel hombre dedicó, según el panfleto, años de su vida a los otros 2 cifrados. Se obsesionó, descuidó su trabajo, su familia, su fortuna personal, y al final, derrotado y arruinado por la obsesión, hizo lo único que le quedaba. Puso toda la historia por escrito y la publicó en aquel panfleto de 1885, quizá para advertir a otros, quizá para compartir la carga, quizá para que alguien más inteligente que él terminara el trabajo. Vendía el folleto por 50 centavos, y vaya si lo terminó consiguiendo. Durante más de 130 años, los cifrados Bill han atraído a un ejército de cazadores, aficionados con lápiz y papel, matemáticos profesionales,
Se dice que incluso miembros de la comunidad de inteligencia y criptógrafos de primer nivel se han roto los dientes contra estos números. Han probado con la Biblia, con la Constitución, con la Carta Magna, con las obras de Shakespeare, con decenas de documentos históricos como posibles claves. Nada. El primer y el tercer cifrado permanecen mudos. Las excavaciones tampoco han faltado. A lo largo de las décadas, cazatesoros han peinado el condado de Bedford con palas, con detectores de metales, con maquinaria pesada. Se sabe de excavaciones en la cima de la montaña Porter, una de ellas a finales de los años 80, realizada con permiso del propietario del terreno con la condición de repartir a partes iguales cualquier hallazgo. El resultado: no encontraron oro, encontraron reliquias de la Guerra de Secesión, balas, botones, objetos militares. El valor de esas piezas apenas cubrió el coste del alquiler de la maquinaria. Salieron sin ganar ni perder, y sin tesoro. Y ahora, como prometí al principio, llega el momento incómodo, el giro, porque hay una pregunta que lleva flotando en el aire desde 1885 y es esta: ¿y si nunca hubo ningún tesoro? En 1980, el criptógrafo Jim Gillogly publicó un análisis demoledor titulado Una opinión disidente. Al aplicar la Declaración de Independencia al primer cifrado, el que supuestamente esconde la ubicación, no obtuvo palabras, pero tampoco obtuvo un caos completo. Obtuvo algo extrañísimo: secuencias de letras casi ordenadas alfabéticamente, cosas como A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, cadenas alfabéticas que no deberían aparecer jamás por azar. La probabilidad de que eso ocurra de forma natural es de menos de 1 entre 100 billones. Para Gillogly, esto era una prueba casi definitiva de que el primer cifrado no esconde ningún mensaje en inglés, que no es un texto real disfrazado, que son números colocados para simular un cifrado, pero vacíos de contenido, un decorado. 2 años después, en 1982, el investigador y lingüista forense Joe Nickell fue todavía más lejos. Publicó un análisis histórico y lingüístico riguroso del panfleto y encontró grietas por todas partes. Rastreó los registros históricos y no halló pruebas sólidas de la existencia de un Thomas J. Beale que encajara con la historia. Pero lo más revelador fue el lenguaje. Nickell detectó anacronismos, palabras que aparecen en el texto atribuido a Beale de los años 1820, pero que en realidad no se usaban en esa época. La palabra inglesa stampeding, por ejemplo, es de una fecha muy posterior. Un hombre de 1822 no habría escrito esa palabra. Analizando el estilo de escritura, Nickell concluyó que el autor de las cartas de Beale y el autor del panfleto eran, con casi total seguridad, la misma persona: James Big Ward, el hombre que registró y publicó el folleto en 1885. Según esta teoría, toda la historia sería una obra de ficción, y Nickell fue más allá, sugiriendo que podría tratarse de una alegoría masónica, una fábula moral sobre una bóveda secreta, un tema recurrente en la simbología de la masonería, a la que el propio Ward pertenecía. El tesoro no sería oro, sería una metáfora, pero por si esto fuera poco, hay una teoría más, y es deliciosa. Algunos investigadores han señalado a un sospechoso muy distinto como posible autor intelectual de este acertijo: Edgar Allan Poe. Sí, el maestro del terror, y la conexión no es descabellada. Poe, que estaba obsesionado con la criptografía, publicaba anuncios en la prensa de Filadelfia retando a los lectores a enviarle cifrados para él resolverlos. En 1843 usó un mensaje cifrado como eje central de su cuento, El escarabajo de oro, una historia sobre un tesoro enterrado descifrado mediante un código. Y por si fuera poco, Poe vivía en Richmond, Virginia, justo en la época en que Beale supuestamente rondaba por Lynchburg. La mayoría de los expertos descarta esta autoría, sobre todo porque Poe murió en 1849, décadas antes de la publicación del panfleto. Pero la sombra del escritor sobre esta historia le añade una capa de vértigo literario difícil de ignorar. Así que aquí estamos, frente a 2 posibilidades, y ninguna es cómoda. Posibilidad número 1:
Todo es un fraude. Un panfletista del siglo XIX inventó un tesoro, fabricó 3 cifrados, uno resoluble para dar credibilidad y 2 imposibles porque no significan nada, y lanzó una carnada que lleva pescando incautos y vaciando bolsillos durante siglo y medio. Un anzuelo perfecto, cebado con la más antigua de las debilidades humanas, la codicia. Posibilidad número 2, la que nos quita el sueño, que sea verdad, que Thomasville existiera, que 30 hombres murieran en algún camino del oeste llevándose su secreto a la tumba, que en este preciso instante, a 1,80 m bajo la tierra de una ladera tranquila de Virginia, dentro de unas ollas de hierro oxidado, descansen 1000 kilos de oro esperando a que alguien por fin lea la palabra correcta de la Declaración de Independencia. Y esa es la trampa perfecta de los cifrados Bill, que nadie ha podido demostrar de forma definitiva que sean falsos. Solo tenemos indicios, estadísticas, anacronismos, sospechas muy fundadas, pero no una prueba final. Y mientras exista esa rendija, ese 1% de duda, siempre habrá alguien dispuesto a coger una pala, porque contra la codicia la lógica casi nunca gana. Hoy, más de 130 años después de aquel panfleto de 50 centavos, los papeles número 1 y número 3 siguen ahí, cientos de números en silencio, esperando. Puede que guarden la mayor fortuna perdida de Norteamérica, o puede que solo guarden la broma más larga y cruel jamás escrita. Nadie lo sabe, y quizá nadie lo sepa nunca. Así que te dejo con la misma pregunta que ha perseguido a generaciones enteras. Si tú tuvieras esos 3 papeles en la mano ahora mismo, ¿empezarías a cavar? Piénsalo bien antes de responder, porque más de uno lo dejó todo por esos números. Cuéntamelo en los comentarios. Fraude genial o tesoro real esperando bajo tierra. Yo leo todo lo que escribís, y en este canal seguimos abriendo expedientes que el resto de Internet prefiere dejar cerrados. Si esta historia te ha atrapado, suscríbete y activa la campana, porque el próximo misterio ya está enterrado, esperando a que lo desenterremos.